¿Qué tal, colegas? El día de hoy vamos a revisar vértigo, un tema muy bonito y un tema que le guardo un aprecio especial porque cuando era médico general me tocó atender varios pacientes con vértigo postural paroxístico benigno específicamente y verlos cómo se van a su casa ya sin la sintomatología con un par de maniobras. Es una sensación que les recomiendo no se la pierdan ahorita que son médicos generales. Y vamos a iniciar, como ya saben, con la definición. Pero en este caso quiero que valoremos y comparemos la definición de vértigo periférico con vértigo central. Antes que nada, recuerden que el vértigo es sensación ilusoria de movimiento. Como tal, las cosas te dan vueltas. El mejor ejemplo que les puedo poner es cuando eran niños y se subían a esta rueda que giraba y que si te amenzabas te daban un chingo de vueltas y te bajabas y te vomitabas. Bueno, esa sensación de que las cosas están girando alrededor tuyo, tú estás girando alrededor de las cosas, a eso se le conoce como vértigo. Muchas veces llega un paciente y dice, oye, es que tengo vértigo. Y a ver. Vértigo es sensación ilusoria de movimiento. Entonces, hay que decirle las cosas por su definición. Y vamos a revisar estas características que debe tener el vértigo periférico. Tiene latencia de 2 a 10 segundos, es decir, que tarda aproximadamente este tiempo en iniciar. Tiene una duración de menos de un minuto, se fatiga. ¿Esto qué quiere decir? Que después de realizar varias maniobras desaparece, va disminuyendo el tiempo del episodio vertiginoso. Tiene una posición y la dirección va a ser horizontal. Esto en relación también al nistagmo. En este caso, el vértigo va a estar en relación a la intensidad del nistagmo. ¿Qué quiere decir nistagmo? Que los ojos se van a mover de manera rápida y en este caso, de nuevo, va a ser horizontal igual que al vértigo. Voy a abrir un gran paréntesis. Siempre que escuchen la palabra vértigo, lo primero que quiero que venga a sus cabezas es vértigo periférico, porque ese va a ser el que nos vamos a estar centrando el día de hoy. También tenemos el vértigo central, que como se pueden dar cuenta es todo lo contrario, pero en este caso tiene otro origen, como su nombre lo dice, un origen central. El que nos importa el día de hoy es el vértigo periférico y específicamente el tema estrella del día de hoy va a ser el vértigo postural paroxístico benigno. ¿Qué quiere decir esto? Vamos con la definición. De nuevo, vértigo se refiere a sensación subjetiva o ilusoria de movimiento rotatorio, que nosotros le damos vueltas a las cosas o que las cosas nos dan vuelta a nosotros. Una cosa horrible. Crisis breves, 60 segundos, acompaña de nistagmo y se va a asociar o va a aparecer con la maniobra de Dix-Hallpike. Tiene una latencia corta, es decir, que inicia en un periodo corto de tiempo y se fatiga. Conforme más realicemos la maniobra, más episodios de vértigo tengamos, se va a ir disminuyendo el tiempo hasta que desaparece. Entonces, esta va a ser la definición y como se pueden dar cuenta, esta es una de las definiciones que me encantan porque nos habla de toda la clínica. Si ustedes entienden y dominan la definición, están del otro lado con este tema. Los episodios van a ser generados por un episodio, por un cambio de posición de la cabeza, desde muy leves como estar durmiendo y girarse, como levantarse de la cama, cualquier situación puede desencadenar una crisis vertiginosa. Es la forma más frecuente de vértigo, va a ser 7 veces más frecuente en mayores de 60 años, más frecuente en la mujer y tiene una prevalencia de 8 al 9%. Tengo una cuestión en serio con el vértigo. Mi abuela paterna tuvo vértigo postural, le hice las maniobras, se curó. Tuve una tía de mi mamá que también tuvo vértigo, le hice las maniobras y se curó. Y tuve como 3 pacientes en mi historia como médico general y exactamente lo mismo. Yo estoy fascinado con este tema y estoy seguro que a ustedes también les va a gustar. Respecto a los factores de riesgo, tenemos antecedente de migraña, antecedente de EBC, hiperlipidemia, que es uno de los principales, junto con sexo femenino. Todos los pacientes que yo he visto con vértigo postural son de sexo femenino. Evidentemente también hay masculinos, pero en este caso sí nos quedamos con este caso clínico típico. En el examen nacional, ¿cómo les va a venir la epidemiología? Paciente femenina de más de 60 años que se presenta a su consulta por sensación
ilusoria o subjetiva de movimiento rotatorio. Eso va a ser un vértigo postural hasta que se demuestre lo contrario. Respecto a la etiopatogenia, muy sencillo. Va a estar causada por depósito de carbonato de calcio que va a entrar en el conducto semicircular en el 90% de las veces en el conducto semicircular posterior. Bien, desplaza la endolinfa y esto desencadena un estímulo vestibular asimétrico. ¿Qué carajos acabamos de decir? Yo siempre entendí esto de manera más sencilla, imaginándome un borde de cepillo que en este caso va a ser movido por los depósitos de carbonato de calcio y esto va a desencadenar el estímulo vestibular. Entonces, como normalmente esto sucede con los cambios de movimiento y nosotros de esta manera nos orientamos en el espacio, cuando tenemos esta patología, esta situación sucede sin que nosotros tengamos ningún tipo de movimiento. Entonces, estamos estáticos, pero nuestro oído nos dice que nos estamos moviendo. De ahí la etiología y la etiopatogenia del vértigo postural paroxístico benigno. Nos pasamos al cuadro clínico y ya lo vimos muchas veces. Movimiento subjetivo, rotatorio de los objetos. Y en este caso, el nistagmo vamos a tener que va a ser horizontal y unidireccional con relación a la intensidad del vértigo. Tiene un periodo de latencia, tarda un poquito en iniciar, ya vimos hasta 10 segundos y se fatiga. Conforme realizamos la maniobra de Dix-Hallpike, va disminuyendo la duración de nuestro episodio vertiginoso hasta que puede desaparecer. Nos pasamos en este caso a el diagnóstico. La maniobra para el diagnóstico, el gold standard va a ser la maniobra de Dix-Hallpike, una maniobra que ahorita vamos a ver cómo se hace. En este caso, el vértigo de nuevo va a ser provocado por cambios de la posición de la cabeza en relación con la gravedad, desde rodarse con la cama, agacharse, levantarse, y así va a llegar la paciente y le va a decir, oye, es que sabes qué, cuando estoy durmiendo incluso me viene una sensación de movimiento horrible y ahí es la crisis vertiginosa. Ya vimos que tiene un periodo de latencia que desaparece en 60 segundos y también que se puede fatigar. Aquí, ¿qué es lo que me interesa que recordemos? Que si tenemos un vértigo del lado derecho que va a estar afectado nuestro oído derecho, vamos a tener que el vértigo va a ser rotatorio a la derecha. Eso es lo que quiero que recuerden. Si tenemos un vértigo que afecta a nuestro oído izquierdo, va a ser un vértigo rotatorio a la izquierda. Bien, entonces, al lado que bate nuestro nistagmo es el lado en donde va a estar afectado nuestro oído. Además, vamos a tener inestabilidad, náusea o incluso nos podemos sentir fuera de balance. La maniobra de Dix-Hallpike, ¿cómo se realiza? El primer paso, tenemos a la paciente sentada en posición con la cabeza a 45 grados del lado que vamos a explorar. Y de ahí, ¡pum!, la llevamos hacia abajo de manera brusca y colgamos un poquito la cabeza durante, bueno, más bien aproximadamente a 30 grados y observamos 30 a 60 segundos y ahí vamos a encontrar nuestro nistagmo. Muy importante, a mí me ha tocado ver de nuevo este nistagmo y básicamente los ojos se empiezan a mover de un lado a otro, de nuevo, hacia el lado en donde bate nuestro nistagmo, va a ser el oído afectado. Bien, además de todo esto, cuando nosotros empezamos a ver el nistagmo, empezamos a ver los ojitos que se empiezan a mover, ahí empieza la sensación de mareo. Y el paciente les va a decir, ay, ay, me estoy mareando. Y justamente ustedes lo van a poder comprobar en los ojos. Es algo que parece en serio de magia, parece de brujería, pero así sucede. Y por último tenemos un cuadro comparativo, en donde tenemos varios tipos de vértigo, específicamente tres: el posterior, el horizontal y el superior. Siempre que les pregunten vértigo, lo que ustedes se tienen que imaginar es un vértigo postural paroxístico benigno que afecta el canal semicircular posterior. Hasta el 90% de los casos va a ser esto. Un último repaso, banda, ¿cómo lo vamos a diagnosticar con Dix-Hallpike? Y en este caso el nistagmo, si es rotatorio a la derecha, va a ser evidentemente el oído afectado el derecho, y si tenemos un nistagmo rotatorio a la izquierda, el oído afectado va a ser el izquierdo. Latencia 10 a 20 segundos, que es lo que tarda en iniciar después de la maniobra. Dura menos de 60 segundos. Se fatiga, sí, después de realizar la maniobra varias veces,
disminuye e incluso, más bien, se llega a desaparecer. Y aquí viene lo bueno. El tratamiento se va a realizar con maniobras también. En este caso, la maniobra de elección va a ser la maniobra de Epley y también tenemos la de Simond. Bien, tenemos el vértigo horizontal. Solamente para conocerlo, me interesa que recuerden dos cosas: cómo lo van a diagnosticar y cómo lo van a corregir. Lo van a diagnosticar con McClure y lo van a corregir con barbecue, bien, como la salsa barbecue. Y si tenemos un vértigo, en este caso superior, vamos a diagnosticarlo también con Dix-Hallpike, pero el tratamiento va a ser con Epley invertido. Eso es lo que quiero que recuerden nada más del horizontal y del superior, porque de nuevo es muy raro que se los lleguen a preguntar. El diagnóstico, como acabamos de ver, va a ser eminentemente clínico. Con Dix-Hallpike no necesitamos ninguna prueba de imagen, nada de tomografía, resonancia, cosas raras. Luego llega un paciente con vértigo postural y a la banda se le ocurre que tiene un tumor o que tiene alguna cosa rara y es como de, güey, con una maniobra lo puedes diagnosticar. Y el tratamiento, una chulada. Tenemos tratamiento farmacológico con sinaricina, 40 a 120 miligramos cada 8 horas, que hay que dar 5 minutos antes de hacer la maniobra de reposicionamiento para disminuir la sintomatología, y la maniobra de reposicionamiento, que ahorita vamos a revisar, la de Epley. Si preferimos un efecto sedante, podemos utilizar difenidrato o diazepam, pero lo más común es la sinaricina. Tenemos vómito, damos metoclopramida, sencillito, y posteriormente reposo en cama y después del tratamiento por 3 a 5 días. Otra cosa importante a mencionar, creo que viene en la siguiente diapositiva, es el uso de collarín blando. Una de las únicas indicaciones para collarín blando es posterior a la maniobra de reposicionamiento en un vértigo postural. Recuerden que en el esguince cervical utilizamos un collarín, sí, pero es el collarín rígido tipo Filadelfia. Bien, respecto al tratamiento no farmacológico, todas requieren maniobras de reposicionamiento. Y algo importante, de acuerdo a la guía de práctica clínica, debemos referir a segundo nivel de atención. Sin embargo, de nuevo, yo la he realizado. Yo creo que ya con realizar unas 10, unas 5 o 10 veces, pues ya la pueden realizar sin ningún problema. Nada más fíjense que no haya ninguna contraindicación como obesidad mórbida, algún esguince cervical, espondilitis anquilosante, artritis, artrosis, cosas de este tipo que nos puedan generar algún tipo de lesión. Con la primera maniobra tenemos un índice de resolución de hasta el 82%, una locura, casi todos se van al 100%, y si no, realizamos una segunda maniobra y tenemos una resolución de hasta el 92%. Van a creer que ustedes son magos. Les va a aumentar la consulta en el CIMI. A mí me pasó cuando estaba en el CIMI. Todo el mundo me iba a buscar. Decían, este güey es una riata porque sabe curar el vértigo. Y pues nada más leí la guía de práctica clínica, ¿no? Aunque tenemos una recurrencia del 30%, la verdad es que lo efectivo que es, pues nos hace dar un tratamiento muy efectivo y muy sencillo. El tratamiento para el vértigo postural paroxístico benigno posterior, ya dije un chingo de veces esta palabra, me encanta, en serio la podría decir 1000 veces, está genial, está brutal. Estaba viendo el video pasado y uso mucho la palabra brutal, y neta, este tema es brutal, está increíble. Utilizamos la maniobra de Epley para tratarlo. ¿Cómo la vamos a realizar? Primero, paciente sentado con la cabeza girada hacia el oído afectado, ¿vale? Después, paciente en posición supina con la cabeza colgada 30 grados. Vayan siguiendo ahí la imagen porque la pueden ver muy fácil. Después, giramos al oído contralateral a 45 grados. Posteriormente, se gira el paciente lateralmente con la cabeza volteada 45 grados hacia abajo. Y por último, llevamos al paciente a posición sentada con la cabeza al frente 45 grados. Y cada maniobra se debe realizar durante un minuto. Y con eso movemos esas canicas, esos depósitos de calcio que están afectando mi endolinfa y ese cepillo, el cual les comenté, y me están generando una sensación ilusoria de movimiento, y el paciente se va curado. Una vez que hagamos las maniobras, hay que dar collarín blando por 48 horas y hay que iniciar ejercicios de adecuación vestibular una semana después del reposicionamiento. Les dejo aquí los ejercicios. La neta es que estos dibujos de la guía de práctica clínica están increíbles. Ya he visto varios en donde los hacen a blanco y negro. Parecen dibujos que hice yo. Están feísimos, pero son las maniobras tal cual. Por ejemplo, también viene en maniobras para esguince cervical, para esguince de tobillo, vienen maniobras de dolor lumbar, viene en muchísimas
guías de práctica clínica, estos dibujos, ya saben, el niño con los símbolos de rock. También no me acuerdo en cuál viene específicamente ese, creo que en displasia congénita de cadera. Y me llaman mucho la atención, están, la neta, padres. Porque pues se ve que un güey los hizo y X, ¿no? Es algo que yo haría y pues nos sirve para acordarnos, ¿no? Criterios de referencia, banda, de nuevo, pacientes con sospecha de vértigo postural, hay que enviarlo a otorrino. El tratamiento es en segundo nivel, importante, ustedes lo pueden realizar en la vida diaria, sí, de acuerdo a guías de práctica clínica, no se arriesguen. Paciente que no mejora con la maniobra en 6 semanas, hay que enviar a tercer nivel con el otoneurólogo y en el seguimiento al mes de la maniobra de reposicionamiento. Les dejo el algoritmo para que vean que no nos estamos inventando las cosas. Tenemos un paciente mayor de 18 años, tiene datos de vértigo, sospechamos vértigo postural paroxístico benigno, tenemos la clínica que ya la dijimos 1000 veces, realizamos maniobra de diagnóstico de Dix-Hallpike, si es positiva, entonces tenemos ya nuestro diagnóstico. BPPP con afectación del canal semicircular posterior, y en este caso vamos a enviar a segundo nivel en donde le van a dar tratamiento, ya vimos con sinaricina, le van a hacer sus maniobras de reposicionamiento de Epley y se acabó. Si fue negativa la maniobra de Dix-Hallpike, entonces realizamos maniobra de McClure para, en este caso, descartar un vértigo postural del canal semicircular horizontal. ¿Vale, banda? Nos pasamos a el segundo tema del día de hoy, el segundo tema estrella, que es la enfermedad de Meniere. Fíjese que el Meniere es el diagnóstico diferencial por excelencia del postural paroxístico benigno. Si en el ENARM les viene un caso de vértigo, quiero que sus diferenciales sean estos dos. Entre estos dos van a tener la respuesta correcta, rara vez les van a preguntar otra cosa. Y en el Meniere lo vamos a poder identificar muy fácilmente. Es una patología del oído interno y en este caso se va a caracterizar, además del vértigo, por hipoacusia. Y una hipoacusia especial, neurosensorial, fluctuante a bajas frecuencias y además acúfeno y plenitud óptica. La verdad, este cuadro es muy frecuente, sobre todo en personas de edad avanzada y también del sexo femenino. Me tocó ver un par de pacientes y así tal cual viene, vértigo, hipoacusia, se refiere el acúfeno, el pip y plenitud óptica. Imagínense lo duro que debe ser tener estas crisis de vértigo y aparte que no escuches. Respecto a la clasificación, vamos a tener el síndrome de Meniere y también vamos a tener la enfermedad de Meniere, que va a ser la más frecuente. El síndrome vamos a tener una causa identificable, no así la enfermedad en donde la causa va a ser idiopática, es decir, no tenemos la más mínima idea. Tercera causa más frecuente de vértigo, la segunda es la neuritis vestibular, que ahorita vamos a ver. Tenemos una incidencia de 40 por cada 100,000, más frecuente, aquí nos dice la guía, de 40 a 50 años, pero les repito, a mayor edad, mayor riesgo. La forma idiopática va a ser la más frecuente, como ya vimos, y no tiene predilección por sexo, aunque también se ve más en el sexo femenino. Clínicamente ya lo vimos desde la definición. Estas definiciones viene todo desde ahí: hipoacusia, vértigo, acúfeno y sensación de plenitud óptica. Ya si se quieren poner frescos, hipoacusia neurosensorial. ¿Esto qué quiere decir? Que en la audiometría vamos a tener caída tanto de la vía ósea como de la vía aérea, y así se va a caracterizar la hipoacusia neurosensorial. Sencillo, tenemos variaciones de 20 decibeles o 15% fluctuante, y respecto al vértigo, algo que lo va a diferenciar completamente del postural. En este caso, por lo menos vamos a encontrar 2 episodios espontáneos que inician de manera brusca, no se relacionan con los movimientos de la cabeza y siempre va a tener un cortejo vegetativo y nistagmo, es decir, previamente pueden venir náuseas, vómito, vamos a tener el nistagmo horizontal y una cosa horrible, dura 20 minutos. Imagínense si el postural dura 1 minuto y es una cosa que ya te genera mucho problema, ahora tener 20 minutos esto, digo, es una enfermedad, una patología verdaderamente incapacitante, y es real, incapacita a la paciente incluso de levantarse de la cama. Tenemos 2 fenómenos importantes: la crisis de Tumarkin y el fenómeno de Lemorgés. El primero lo recuerdo como vértigo duro, porque es una sensación súbita de vértigo en donde incluso te puede hacer caer
al suelo. Encontramos dificultad para movimientos rápidos y para caminar en la oscuridad. Y el fenómeno del Lermoyés es básicamente mejoría de la audición al momento de iniciarse el vértigo. Dos situaciones características en la enfermedad de Meniere. Respecto al diagnóstico, va a ser eminentemente clínico. Tres características, ya lo vimos: vértigo, hipoacusia neurosensorial y acúfeno o plenitud óptica. Fácil tratamiento. En este caso vamos a realizar la verintectomía farmacológica. ¿Cómo? Con un aminoglucósido. ¿Cuál? Específicamente la gentamicina, que recordemos que los aminoglucósidos son tanto nefrotóxicos como ototóxicos y dependiendo de cuál utilicemos tiene mayor afinidad. En este caso la gentamicina es ototóxica y específicamente vestibular. Tiene una efectividad hasta del 92%. Y también hay que utilizar medidas dietéticas. Dieta hiposódica, 2 gramos al día. Hay que evitar el tabaquismo, el alcoholismo, las grasas picantes, dulces, ejercicio moderado y el estrés. Básicamente todo lo que nos genera placer. Paciente no acepta la verintectomía farmacológica. ¿Qué vamos a hacer? Tratamiento quirúrgico. Dependiendo si tenemos un nivel auditivo útil o no. Si tenemos un nivel auditivo útil, realizamos neurectomía vestibular. Y si el nivel auditivo no es útil, directamente nos vamos con la laberintectomía quirúrgica. Todos necesitarán evidentemente rehabilitación vestibular. Nos pasamos a los temas secundarios. Banda, aquí le pueden poner pausa, le pueden poner stop y pueden parar el video si quieren. Estas son las dos cosas que necesito que dominen sí o sí: el vértigo postural paroxístico benigno, BPPB, y el síndrome y la enfermedad de Meniere. Si les preguntan vértigo en el nacional, va a ser una de estas dos cosas. Pero vamos a revisar estos temas complementarios. La neuritis vestibular, ¿a qué se refiere? En este caso, vamos a encontrar un vértigo retrolaberíntico secundario a la afectación de la primera neurona vestibular que encontramos en el ganglio de Scarpa. Va a ser la segunda causa más frecuente de vértigo y normalmente se relaciona a una infección por virus del herpes. Respecto al cuadro clínico, tenemos una crisis única e intensa de vértigo espontáneo, encontramos náusea y vómito y no hay hipoacusia a diferencia del Meniere. Vamos a encontrar compensación central, por lo que se recupera de manera subjetiva este cuadro de vértigo. Se asocia a infecciones virales de vías altas y a infecciones por virus del herpes. La incidencia va a ser estacional. Respecto al diagnóstico, va a ser clínico, pero hay que hacer diferencial con enfermedades del cerebelo. Recordemos que el equilibrio va a estar determinado por tres sistemas: el auditivo, que básicamente es toda esta cuestión que acabamos de ver de la endolinfa y los canales semicirculares a nivel vestibular. En segundo lugar tenemos la vía visual, que también nos ayuda con el equilibrio, y por último el cerebelo, que básicamente nos da esta sensación de saber dónde estamos parados, ¿no? Entonces, siempre hay que descartar las causas cerebelosas, en este caso con una resonancia magnética. Realizamos prueba calórica que debería de estimular nuestra vía vestibular y si encontramos hipoexcitabilidad o ausencia total de la respuesta del oído afectado, bueno, pues tenemos nuestro diagnóstico. Por último, el tratamiento: utilizamos sedantes vestibulares, antieméticos y ejercicios de rehabilitación vestibular. El último tema del día de hoy, un tema poco importante, poco preguntado, pero por si les llega a venir, y quiero ser muy honesto con esto, banda, porque muchas veces dicen, bueno, pues entonces ¿para qué chingado me lo vas a enseñar? Bueno, pues es que también hay que saberlo por cualquier cosa y no está de más: el neurinoma del acústico o el schwannoma vestibular. Va a ser el tumor más frecuente del ángulo pontocerebeloso, hasta en un 90%. Es un schwannoma, por lo tanto benigno. Tiene un patrón genético que puede ser, en este caso, esporádico en un 95%, unilateral, y hereditario, relacionado con la neurofibromatosis tipo 2 cuando son bilaterales. Respecto al cuadro clínico, vamos a tener tres fases: una intracanalicular, una cisternal y una fase compresiva. En la primera, la característica va a ser compresión del octavo par. Por lo tanto, vamos a encontrar una audición unilateral disminuida, generalmente progresiva, específicamente en los tonos agudos. En la fase cisternal vamos a encontrar alteración del quinto par, del facial y de los pares bajos. Y por último, en la fase compresiva
vamos a encontrar datos de hipertensión intracraneal, perdón ahí por la hipertensión, y síndrome cerebeloso. Respecto al diagnóstico, va a ser el de elección la resonancia magnética con gadolino y el tratamiento, observación, evidentemente en mayores de 65 años por la morbimortalidad, extirpación microquirúrgica en pacientes jóvenes y radiocirugía si tenemos una tumoración menor a 2.5 centímetros. Banda, eso es todo el día de hoy. Un tema muy bonito que seguro disfrutaron igual que yo, en donde nuestros estelares, nuestros actores fundamentales el día de hoy fueron la enfermedad de Meniere y el famoso vértigo postural paroxístico benigno que curamos con Epley. Muchísimas gracias y continuamos con el estudio.